Muchas gracias, Adrián. Pues yo voy a hablar sobre Paul Gottfried, que justo estuve hablando con él por correo electrónico y, bueno, validó un poco la crítica que iba a hacer a su obra y luego los diferentes puntos de un poco en qué ideología se situó en determinados momentos históricos. Entonces, Paul Gottfried, para quien no lo sepa, nació en Nueva York en 1941 y su padre era judío y huyó de Hungría en los años 30. Empezó a ver el panorama que había en Europa y entonces decidió irse a Estados Unidos. Se doctoró en Yale, en una universidad en la que había también bastantes judíos, bajo la dirección de alguien que yo creo que aquí conoceréis, Herbert Marcuse. Entonces, habló en la tesis sobre el romanticismo católico en Múnich entre el 26 y el 34 del siglo XIX. Luego, posteriormente, pasó a tener posturas más conservadoras y fue rechazado de todo el establishment neoconservador, que explicaré ahora un poco por qué y por qué fue rechazado. Y bueno, durante toda su vida fue profesor en Elizabethton College en Pensilvania y entre cosas por las que se le conozca es que fue editor en jefe de la revista traducida al español Crónicas, que era una revista fundamental paleoconservadora que se hizo muy famosa durante la campaña de Pat Buchanan dentro del Partido Republicano en el 1992, de la que curiosamente fue asesor principal y fue también el que introdujo en esa campaña a gente como Murray Rothbard. También fundó el Mencken Club y bueno, ¿cómo se puede definir este autor? Pues se puede definir como alguien así cercano en ideas a McIntyre, también del que habló Roque, también yo lo definiría quizá como un liberal realista. Voy a explicar ahora un poco por qué lo definiría. Como obras principales ha escrito diversos libros que han tenido bastante éxito, no en el establishment político como tal, pero sí que fuera de este. El más importante es After Liberalism, luego también escribió una continuación que es Multiculturalism and the Politics of Geld, y entre otras, por ejemplo, escribió otras sobre la influencia de Leo Strauss en el movimiento conservador, negativa influencia, claro. Luego también, él, por ejemplo, habló mucho de otros autores, como diferentes conservadores y tal. Y bueno, su obra se puede resumir en tres críticas fundamentales que hace. La primera de ellas es una crítica al liberalismo igualitario. Él entonces defiende el liberalismo del siglo XIX. No es que sea solamente tradicionalista, aunque sí que coge ciertas ideas de estos, pero bueno, al final ser liberal del siglo XIX era ser considerado casi como tradicionalista, por lo menos manteniendo las tesis tal y como eran en ese momento histórico, mantenerlas actualmente. Él, por ejemplo, defendía el gobierno constitucional, especialmente el americano, la distinción entre el Estado y la sociedad civil, que no es que todos los liberales lo defendiesen, es más, muchos no, pero otros sí, por ejemplo, como Tocqueville. Defendía una economía de mercado generalmente libre y una alta consideración por la propiedad privada. Entonces, él lo que dice, que esto es por lo que le catalogan como alguien inaceptable, es que ese liberalismo que él defiende no contemplaba cuestiones como la redistribución de la renta, la tolerancia hacia prácticas sexuales extrañas o el sufragio femenino o el universal no censitario, o la sustitución de los estados nacionales por organizaciones supranacionales o internacionales. Entonces, claro, los progresistas fueron durante los años, que esto es lo que critica en su obra After Liberalism, ampliando esa lista de derechos individuales bloqueanos para añadir pues, el derecho a la redistribución de la renta, curiosamente en favor de los clientes del Estado, el derecho a garantizar la igualdad de género, el derecho a imponer
la aceptación del matrimonio homosexual o el derecho a otorgar privilegios a minorías raciales. Entonces, todo esto viene, él a quien critica mucho es a Stuart Mill, dice que todo eso viene de una democratización del liberalismo. Que realmente el liberalismo, basándose también en la tesis de Quentin Ledin, autor del que ya hablé, él dice que el liberalismo originario es contrario a las sociedades democráticas de masas, es antagónico. Entonces, él habla de su tesis principal es que durante el siglo XX una nueva clase de administradores ha sobrepasado al poder político. Entonces, es ese paso de ese liberalismo original, clásico, al liberalismo científico, que pasaba pues, a rechazar el libre mercado, que consideraba anticuado y creía en el continuo progreso de la sociedad. Entonces, critica a esos reformadores sociales que promovieron esas ideas. Por ejemplo, los Myrdal o Dewey. Los Myrdal fueron los artífices de la socialdemocracia sueca, que buscaban la educación para moldear a familias enteras de acuerdo con sus métodos colectivistas. Otros como Horace Kellen querían abolir las religiones y toda estructura jerárquica como los ejércitos, que consideraban pues, contrarias a cómo debía ser la sociedad igualitaria. Y entonces, ¿qué es lo que promovieron? Pues para promover eso, promovieron la redistribución de ingresos y a través de programas sociales. Con eso buscaban abolir todas las jerarquías que, como antes ha hablado Luña de Nisbet, pues defendía Nisbet, y esto es lo que pretendían era abolirlas, dejar al individuo completamente aislado frente al poder del Estado. Entonces con eso consiguieron básicamente crear una fe en la democracia, en el pluralismo y en la administración política. Él lo que dice es que esta ideología pluralista es necesariamente globalista, por dos razones. Una es el carácter transnacional de la sociedad burocrática moderna. Al final las élites son las mismas aquí, en Reino Unido, en Estados Unidos o hasta en Rusia. El otro sería que la validación de los derechos humanos, los llamados derechos humanos, solamente podía hacerse como tal si todo el mundo aceptase esa misma ideología de los derechos humanos. Lo único que curiosamente otras partes del mundo no las aceptan. Entonces habla de la nueva Biblia, que es el Código de los Derechos Humanos, que invoca pues, la dignidad humana, tergiversan el término original cristiano para justificar la criminalización de las conductas que promuevan pues, la superioridad o inferioridad de una persona dependiendo de su clase, de su orientación sexual, de su raza. Y él es justamente lo contrario, es justamente particularista. Él cree más bien en los derechos de las comunidades a preservar su modo de vida. En este sentido bebe bastante del pensamiento tradicional. Segunda crítica que hace. Su segunda crítica sería a la nueva izquierda y lo que llama estado terapéutico, que bueno, ya hemos introducido un poco el tema. Y aquí tuvo una disputa con otro filósofo político, con Göran Hasoni, que no sé si le conoceréis, pero es un teórico israelí del nacionalconservadurismo. Es una persona, por lo menos bastante relevante en todas las tesis de la nueva derecha, y él disputa con él que Göran Hasoni decía que el wokismo era una continuación del marxismo, que era una especie de marxismo secular. Gottfried dice, en mi opinión, correctamente, que más bien es un liberalismo desnaturalizado, una secularización del protestantismo. Esto lo desarrollaré más tarde porque es relevante en una parte de su obra, pero creo que tiene bastante razón. Entonces lo que dice es que la izquierda posmarxista es una religión política. Creen que los blancos han oprimido al resto de la humanidad y que hay que destruir su estatus, privilegiando en ese camino a mujeres negras o homosexuales o cualquier otra minoría.
Esto se influencia por la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt tampoco es necesariamente marxista y sobre todo en el libro de Adorno, Adorno fue uno de los principales de la escuela de Frankfurt, que era The Authoritarian Personality, que básicamente fue la ideología que sostuvo el estado de bienestar. Adorno, entre muchas otras cosas, proponía la terapia social impuesta por el gobierno, ya que para él el prejuicio era una enfermedad social. Curiosamente, critica el prejuicio, Nisbet, como se ha hablado en la conferencia anterior, defendía el prejuicio, una manera de defender las pequeñas comunidades y su modo de vida. Entonces, es curioso porque Gottfried es judío, no es necesariamente, por ejemplo, anti-israelí, no es tampoco considerado como antisemita, pero él sí que habla de que pues, ciertos progresistas y tal lo que han hecho es señalar el antisemitismo, un muñeco de paja que han creado, como la mayor amenaza hacia la democracia. Entonces, pero la definición de antisemitismo que da Adorno es bastante curiosa, porque la definición de antisemitismo es básicamente la gente conservadora, que tiene una familia, que tiene actitudes contrarias al estado de bienestar, en ese momento a Roosevelt y a los burócratas de Washington. Es curioso cómo da esa definición de antisemitismo, más cuando Roosevelt no era judío. Pero bueno, entonces da esa definición y Adorno decía que esa rebeldía conservadora que acusaba al maravilloso gobierno representativo de prevenir la democracia, ya que bueno, el New Deal no había sido básicamente mecanismos democráticos originarios, y de que Roosevelt había usurpado el poder y que actuaba de manera dictatorial. Y curiosamente, los críticos de ese estado de bienestar eran exactamente, para Adorno, la misma gente que había apoyado a Hitler, exactamente la misma. Entonces, esto es lo que Gottfried critica y bueno, por eso básicamente fue también rechazado en muchos lugares de la academia como antisemita, cuando bien he dicho era judío y no era ni siquiera contrario pues, al judaísmo y a los judíos. Y luego, la tercera parte de su obra principal, otra que le ha creado muchísimas polémicas, es su crítica al multiculturalismo. Esto lo ha tratado en la obra Multiculturalism, también en otras obras como La extraña muerte del marxismo o After Liberalism. Al final todas es un autor que las diferentes obras como que se solapan entre sí, hay muchos puntos que repite, muchos puntos que añade nuevos. Entonces, él básicamente dice que el estado gerencial ha evolucionado pues, hasta un estado terapéutico, basado en la influencia de Adorno y de estos diferentes reformadores sociales, que lo que busca es curar las patologías de la sociedad burguesa, porque ya sabemos que son patológicas y que otras tendencias, por ejemplo sexuales, no son patológicas, sino que son completamente normales. Entonces, básicamente, otra de las ideas que fomentan contra los opresores es el multiculturalismo, porque claro, los blancos parece ser que somos genéticamente malos. Entonces, el estado terapéutico se preocupa de inculcar las actitudes y comportamientos mentales y psicológicos correctos. Entonces, pero él dice de todas formas que esto es importante en su obra. Él tampoco es necesariamente antiestatista, tampoco es necesariamente estatista, en el sentido de que él no entra en cuestiones de fondo de estructuras políticas. Entonces, él cree, yo no sé si estoy de acuerdo con este argumento, creo que no, que si pudiéramos de algún modo cambiar la ideología, cambiar la mentalidad de quienes controlan el Estado y convertirlos en paleoconservadores, para explicar lo que es el aparato estatal en sí mismo, sería neutral. Yo esto tengo dudas, pero bueno, él sí que lo afirma en parte de su obra. Entonces, como he dicho antes,
todo lo que se llama marxismo cultural no es verdaderamente marxismo, sino que es un liberalismo desnaturalizado. Entonces, procede de lo que llamaba el protestantismo liberal. Básicamente es la cultura protestante de culpa social y de individuos avergonzados de su pasado colectivo. Entonces dice que al final viene de una secularización de esa cultura, y la tesis es bastante coherente. Por ejemplo, Murray Rothbard habla de los puritanos y cómo del puritanismo se acabó creando el Estado mal llamado social. Y entonces, bueno, esa élite que hay es hostil a la mayoría de identidades específicas, pues como todas las que hemos dicho antes, derivadas de clase, etnia, religión, región, género. Evidentemente ese poder va a intentar destruir todo y centralizar y homogeneizar lo máximo posible a través del multiculturalismo, de mezclar agentes diferentes entre sí con una idiosincrasia propia. Entonces, ese poder gerencial se ve reforzado al erradicar esas identidades y triunfar esa ideología y ética universalista. Entonces celebran abstracciones como puede ser la humanidad, pero bueno, nadie sabe qué significa. Entonces, en el corto plazo sí que tiene una ganancia, pero lo que Gottfried señala, que es una contradicción propia, es que, curiosamente, esto en algún momento tendrá que colapsar, porque empoderar a quien vive parasitariamente de esas instituciones multiculturales puede estallar en algún momento. Entonces, él dice básicamente que con la inmigración masiva, con ese reemplazo demográfico, se devorará ese régimen actual. El problema es que no está claro que tengamos algo mejor. Pero él, por ejemplo, tampoco es, en este sentido, nacionalista blanco, porque si bien afirma pues, que hay un desarrollo superior de los blancos, él atribuye también esta degeneración a grupos blancos, principalmente a quienes culpa es a las mujeres blancas con estudios universitarios. Entonces, al final culpa a los mismos blancos de la propia degeneración que ha traído en sus lugares. Sobre, digamos, esta ideología también puede añadir como cosas que él señala así bastante curiosas, que por ejemplo lo que pretenden es curioso, con ese poder gerencial y la erradicación de tales identidades, son cosas bastante curiosas. Por ejemplo, Amy Goodman decía que la enseñanza de las artes liberales era problemática porque favorecían a los hombres blancos heterosexuales frente a los menos aculturizados, como pueden ser los negros y, según ella, las mujeres. Entonces, otros, por ejemplo, como Kate Millett, buscaba una cosa bastante curiosa, crear grupos de sensibilización contra la monogamia, que ya sabemos que la monogamia es problemática. Entonces quería fomentar en esos grupos la promiscuidad, el erotismo, la prostitución y la homosexualidad. Entonces, bueno, estos son como los puntos fundamentales en los que se basa su obra. Y ahora voy a entrar en un tema que ha tratado más en artículos, porque él es un gran articulista, hablaba no solamente de cuestiones teóricas, sino de política contemporánea y tal, y hay una cosa que trata en todas sus obras, y es que si bien él, y creo que es relevante sacarlo aquí para que haya debate sobre el tema, más en el círculo Molinari, que aunque estuviese asociado al Mises Institute, criticaba en muchas ocasiones el libertarismo. Como él mismo decía, él mostraba más afinidad al liberalismo burgués, predemocrático, muy similar a Erich von Kuehnelt-Leddihn, o también muy similar a Nietzsche. ¿Él por qué colaboraba con el Mises Institute? Pues como explicaré más tarde, porque
se vio apartado de todo el establishment conservador, aunque él sea liberal, en esa época ya se definiría como conservador, simplemente por cómo se movió la ventana de Overton. Y él colaboró con el Mises Institute porque principalmente eran amigos de él de la campaña presidencial de Pat Buchanan, y sobre todo por el tema de la política exterior. Entonces colaboraba especialmente con los paleolibertarios, a los otros tipo Cato Institute y tal, ni tocarlos. Entonces, él, entre otras cosas, tampoco se casaba con nadie. Uno de los que trató, que antes no me venía el nombre, por ejemplo, criticó a Carl Schmitt por no reconocer la capacidad de permanencia y de unificación del liberalismo nacional en el siglo XIX. Y, como he dicho, su propio liberalismo se asemeja más al de Quentin-Ledin, o más tipo comunitarista, como el conservadurismo de Nisbet, más que individualista. Él dice que esa es una idea dañina que reina entre los que llama impotentes anarcocapitalistas, y dice básicamente, la crítica que hace es que los libertarios se han apropiado de tradiciones con una genuina procedencia liberal, como la economía austriaca, la escuela austriaca que parte de Menger, el originalismo constitucional, que esto en Estados Unidos, lo explico rápido, es relevante porque es básicamente interpretar la Constitución en su carácter original. Por ejemplo, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, el que ha contribuido a derogar el aborto, por lo menos la legalización general, se basa en esta idea y la defensa de los derechos de propiedad. Y voy a explicar la crítica, porque la crítica se enmarca en un contexto histórico. Gottfried es un autor que siempre recalca que cuando está hablando, habla de algo en un determinado momento histórico, que no hay que descontextualizarlo. Entonces, él dice que, por lo menos antes de los 90, que los libertarios pues tenían mucha razón cuando hablaban pues, del individuo resistiéndose al poder del Estado, pero que no tenía tanta razón cuando hablaba de ellos en busca de sus propios intereses y placeres. Entonces, dice que en su versión extrema, que era además bastante común en el libertarismo de antes de los 90, se asociaba a estilos de vida bohemios que desafiaban las convenciones burguesas y reducían la vida a una serie de lecciones económicas. Entonces, esto es el motivo principal por el que Rothbard se separó en los 90. Entonces, básicamente de los paleolibertarios, lo único que no critica, es una persona intelectualmente honesta, no hace un muñeco de paja con el libertarismo, simplemente critica su ética universalista, no critica su moral ni sus convenciones. Entonces, cree que la idea así libertaria de que toda estructura de autoridad puede reducirse a compañías de seguros creadas, dice que va totalmente en contra de lo que conocemos sobre la naturaleza humana. Como he dicho, simpatiza con ellos cuando afirman que tenemos demasiado gobierno, además es crítico y directamente contrario del estado de bienestar, pero el problema es defender su antropología. Entonces, él dice que defender la idea de individuos que defienden sus valores e identidades mientras habitan en un estado de naturaleza imaginario no es algo convincente. Frente a esta visión, él habla del impacto que las fuerzas sociales y culturales tienen en nuestras vidas. No somos individuos aislados, sino que tenemos una herencia previa que recibimos. Y que, como yo diría, o por ejemplo Morras dice, que tenemos la obligación de mantener. Pero es algo que no elegimos y que moldea nuestro ser y nuestros sistemas de creencias. Entonces, claro, la concepción clásica, conservadora y derechista de la libertad deriva de las implicaciones legales del estatus de alguien en una sociedad determinada, como dijo en su conferencia Adrián, sostenida por costumbres compartidas y deberes distribuidos. Y lo que los libertarios, incluidos los paleolibertarios, promueven al defender la ética libertaria como tal, no sus ideas políticas, que eso es diferente, es una posición
que él ya dice que es izquierdista, que presupone la idea de igualdad universal del género humano y una especie de ciudadanía universal. Entonces, su crítica es al libertarismo, como vuelvo a repetir, no a los ciudadanos con mentalidad libertaria protestando contra la tiranía administrativa. La otra crítica es que él, por ejemplo, no ve nada de malo en la derecha tradicional, pues que defendiese pues, un modo de vida agrario, las estructuras de autoridad tradicional, que se aliaban con la Iglesia Católica, o en el caso de Estados Unidos con las diferentes iglesias estatales protestantes o semiestatales, o las monarquías. Entonces esa derecha conservadora, que Gottfried no ve especialmente mal, no tenía reparos en buscar una alianza con los más pobres. La solidaridad no es necesariamente una posición radical, ni siquiera aunque esté institucionalizada, no digo bajo el Estado, pero sí que bajo otros mecanismos, otras obligaciones respecto a otros, salvo, como dice, entre los libertarios estadounidenses. Entonces, bueno, entrando sobre esa crítica, creo que también tiene opiniones interesantes en un libro que escribió hace unos 10 años, que es Fascism, The Career of a Concept. Entonces ahí él habla un poco sobre el fascismo e intenta buscar qué es el fascismo. Dice que es un movimiento, porque claro, ¿por qué intenta hacer esta búsqueda? Porque desde la izquierda se llama absolutamente fascismo a todo lo que no les gusta. Dice que eso es una definición pues, bastante incorrecta. Dice que es un movimiento históricamente situado entre dos guerras mundiales, que no todo líder de derecha, ni siquiera corporativista, lo sería, que era un movimiento, como definen, nacionalista revolucionario, que rechazaba el parlamentarismo y llamaba a la acción, y que quería reconstruir la sociedad bajo un líder y una unidad. Fue una imitación de la izquierda, pero él dice que no fue necesariamente izquierdista, sí revolucionario, pero buscaba mantener ciertas jerarquías y dependía del apoyo burgués. Sus opiniones claramente sobre el fascismo son polémicas, ya que no son necesariamente contrarias. Entonces, dice que aunque no eran conservadores en un sentido tradicional y tuvo influencias izquierdistas, por ejemplo, habla más del caso de Mussolini, que ve como el ejemplo fascista. No llama fascistas a los nazis, a los que critica prácticamente en su totalidad. Entonces dice que Mussolini, curiosamente, no aplicó muchas de las políticas que venían como del ala más izquierdista, y que por ejemplo, las nacionalizaciones fueron básicamente para evitar perder el poder más que con una lógica socialista. Y entonces dice que no eran conservadores como tal, pero que sí que estaban en el espacio político de la derecha. Lo que critica es que y una cosa que demuestra es que los antiguos comunistas, los trotskistas, recibían, y siguen recibiendo hoy en día un trato mucho más comprensivo en toda la esfera democrática que cualquier líder identificado con la derecha del pasado. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto es lo que dice a que los demócratas perciben una coincidencia moral y política entre sus valores y los de la izquierda marxista, que los antiguos fascistas reciben mucha menos comprensión. Entonces dice que básicamente que a diferencia de esa derecha revolucionaria, si bien no era conservadora como tal, hay mucho más en común entre la socialdemocracia y la izquierda, en el sentido de que ambos proclaman ideales democráticos bajo unos principios igualitarios y universales. Por eso no llega a catalogar el fascismo como izquierda, sino más bien como derecha en tema alianzas. Y voy a entrar ahora un poco en sus definiciones ideológicas, que son el paleoconservadurismo y por qué rechazaba lo que llama neoconservadurismo. Esto lo trata en varias obras, en la que he dicho de Leo Strauss, en otro que es Conservatism in America, y entonces básicamente lo que dice es que los paleoconservadores lo que comparten entre sí es algo bastante heterogéneo, pero lo que comparten entre sí es una tradición de Estado mínimo y de no intervención exterior en otros países. En Estados Unidos es más relevante el tema por todo el imperialismo americano. Uno de los autores paleoconservadores, Mel Bradford, él dice que defiende exactamente las 10 primeras enmiendas de la Constitución, ninguna más.
las que protegen las libertades de la Constitución americana, para que protegen las libertades individuales y básicamente limitan el gobierno federal. Pero de la 11 a las siguientes, básicamente no... Es así que limitan un poco el poder del gobierno nacional, las siguientes, pero de esas 6 de las 7 ampliaron enormemente esos poderes. Él considera que representantes verdaderos de la derecha son Phyllis Schlafly, Pat Buchanan o George Wallace, ninguno de los cuales considera que sea una figura revolucionaria. De los neoconservadores dice que tienen un origen trotskista y que tampoco es que hayan renunciado como tal a esas ideas. Básicamente, en los 80 se empezó a promulgar la idea del capitalismo democrático, que básicamente lo consideraban como un producto maduro y humanizado de lo que Locke o Adam Smith y otros liberales tenían en mente para la sociedad. Una tergiversación bastante exagerada. Y dice que la igualdad era más bien ese ideal de los socialdemócratas, pero también de los jacobinos. Hay muchos paralelismos entre la retórica neoconservadora y el ala radical de la Revolución Francesa. Exactamente las mismas. Uno que ve, por ejemplo, entre los neoconservadores y ellos es que planeaban la invasión de países vecinos para difundir las bendiciones de su sistema político. Y lo que critica es lo que llama Conservatism Inc., que es básicamente como el conservadurismo estándar, que dice que no tiene ningún sentido y que básicamente es definir conservador a todo lo que se asocia al Partido Republicano de Estados Unidos. Lo que es bastante erróneo porque, curiosamente, muchos de ellos dan, por ejemplo, el visto bueno al matrimonio homosexual, a la transición, bueno, no llega a ser nunca transición, pero a la transición sexual adulta, a todas las formas o a diversas formas de feminismo, o una adoración estatal a Martin Luther King, que curiosamente era un socialista, y favorecen todo el régimen antidiscriminatorio. Es más, critican a conservadores como por ejemplo Ron Paul o su hijo Rand Paul, que critican los civil rights. Ese establishment neoconservador es el que ha tratado a Gottfried como una sustancia ajena en el conservadurismo americano, alguien que había que rechazar por sus malas ideas. Y curiosamente todos sus lectores eran personas jóvenes que sentían pues, un desprecio hacia el establishment que llama Boomer Reagan, que eso es curiosamente la futura alt-right, derecha alternativa. Sobre los paleoconservadores, ¿por qué fueron tan vilipendiados en ese establishment? Pues uno de los temas principales que habla Sam Francis, que era otro autor paleoconservador, era básicamente la declaración de la revista Crónicas en oposición a la inmigración. Eso provocó un ataque y el posterior recorte de fondos, un aviso que parece ser que tuvieron razón. Entonces, para los paleoconservadores, América era una extensión de la civilización occidental y la inmigración masiva procedente de naciones no occidentales, como decía el autor neoconfederado Thomas Fleming, arruinaría para siempre la civilización estadounidense. América era una cultura concreta y particular, arraigada en una experiencia histórica específica, en un conjunto de instituciones particulares, así como en creencias y valores, y en una identidad étnico-racial, y desconectada de esas raíces no podía sobrevivir. Parece ser que tuvo bastante razón y, curiosamente, esa campaña de Pat Buchanan, bajo esas ideas, en el 92, influenció la posterior campaña de Donald Trump en el 2016. Pero dice que los paleos tampoco buscaban el poder, sino que eran más bien simplemente localistas, que querían defender las comunidades tradicionales y su modo de vida frente al Deep State. Eran localistas y ellos simplemente se alegrarían de ver reemplazado el enorme aparato federal por una especie de federalismo tolerable. Otro punto de disputa fue también
el tema de la política exterior, la oposición a la intervención americana en diferentes lugares, y la crítica, por ejemplo, que hizo Pat Buchanan a Israel. Gottfried no es necesariamente un autor contrario a que exista el Estado de Israel, es más, tiene familia allí, y lo que sí que critica es básicamente pues, que haya lobbies que busquen que los americanos les manden ayuda militar. Eso era lo que criticaban los paleoconservadores, y eso fue un acto, según los neoconservadores, de antisemitismo. Entonces, bueno, Gottfried, y voy a hablar ahora sobre su influencia en la derecha alternativa. El paleoconservadurismo fue básicamente una respuesta temporal del conservadurismo clásico al auge de los neocons. Entonces hicieron un enorme servicio pues, entre los años 80 y los 90 al evitar que todo lo mediático fuese la propaganda neoconservadora. Dice que no es algo necesariamente homogéneo, sino que es un producto de circunstancias históricas recientes y que nunca estuvo unificado filosóficamente. Había, por ejemplo, paleolibertarios en ese movimiento, había tradicionalistas católicos y hasta algún pagano despistado por ahí. Y entonces, posteriormente, el siguiente movimiento del que habla es la campaña dentro del Partido Republicano, también del Partido Republicano, era el único sitio donde se podían hacer las primarias de Ron Paul, que Ron Paul es un político que ha sido libertario toda su vida, un hombre de principios, y eso fue un punto de encuentro entre la derecha post-paleo que atrajo a activistas más jóvenes. El programa de Ron Paul era un programa con puntos bastante interesantes, como acabar con la Reserva Federal, que combinaba posturas libertarias y tradicionalistas. Claro, que eso incomodó a los republicanos habituales. Es más, le llegaron a vetar de muchos debates presidenciales por oponerse a la ayuda militar a un determinado país. Entonces, Ron Paul se situaba firmemente en contra de esas políticas de los buenísimos Wilson o Truman. Entonces él dice que ya en ese momento empieza a escribir artículos. Luego, claro, posterior a esa campaña ganó Obama como las presidenciales, y entonces él empezó a escribir pues, artículos en los que hablaba pues, que había unos nuevos jóvenes, que era una derecha alternativa de jóvenes activistas que buscaban librarse de la actual hegemonía neoconservadora y que estaban dispuestos a cooperar en una alianza para hacerlo posible. Y por ejemplo, uno de los principales de ese movimiento, Richard Spencer, en un primer momento empezó en posturas claramente libertarias. Ahora ha degenerado bastante y es una especie de racialista progresista que bueno. Entonces, básicamente, dice que sí que había una diferencia entre los constitucionalistas clásicos, paleoconservadores, entre los que él se identifica, y esos populistas de derecha más jóvenes. Pero lo bueno de esa derecha es que venía de fuera de la democracia de masas, era casi un movimiento de internet, y era contrarrevolucionaria, una reacción contra la izquierda. Entonces, la derecha alternativa sí que presentaba puntos de vista muy polémicos que luego se fueron matizando, pero eran principalmente una reacción contra la desaparición de los blancos en Occidente. Y muchos miembros, como por ejemplo Nick Fuentes, ha construido una carrera interesante como provocador político. Curiosamente ahora parece que, a través de las Groyper Wars, y parece ser que el establishment ya no le puede ignorar y ya le invitan a grandes podcasts. Pero Gottfried lo que dice actualmente es que esa derecha alternativa, si bien fue muy importante en su momento, influenció muchísimo en la campaña de Donald Trump en 2016, ya no existe realmente. Su hogar era Internet y, bueno, como dice, pues era la reacción del siglo XXI de blancos en gran medida desarraigados ante la inmigración masiva de personas diferentes, una disolución de la identidad y de la historia, tanto europea como estadounidense.
cosa que ya decían los paleoconservadores en los 90. Y Gottfried no está seguro, él personalmente, de haber pertenecido a ese movimiento. Es un hombre que tiene 33 años actualmente, que no usaba las redes sociales, ¿qué tal? Pero sí que fue sus escritos durante el primer gobierno de Obama en contra de los civil rights y sobre determinadas cuestiones fue una de las influencias principales en ese movimiento. Entonces, según él, pues esos sectores marginados a través de la derecha alternativa fueron creciendo, y él estaba en ese grupo también vilipendiado, en el que, por ejemplo, se encontraban pues algunos que conoceréis, como Tom Woods o Hans Hermann Hoppe, que por cierto se hizo famoso en Estados Unidos antes de la derecha alternativa por una polémica de que le querían expulsar de la universidad por unos comentarios sobre la preferencia temporal. Y otros, por ejemplo, pues como ya he dicho, Nick Fuentes, Derbyshire, Peter Brimelow o Jared Taylor. Entonces, esa derecha luego después se convirtió, se institucionalizó más, no todos los miembros, sino algunos, en lo que decimos como la nueva derecha o la derecha populista, que contemplaba gran parte de la protesta proveniente de la derecha alternativa, sin arrastrar cuestiones menos atractivas como el enfoque obsesivo en la raza o en la cuestión judía. Entonces, él me comentó personalmente que sobre el establishment conservador en la actualidad, los actores, digamos, más poderosos eran aquellos financiados todavía por donantes neoconservadores, pero que sí que había empezado a haber que es una derecha populista. Los neoconservadores eran especialmente la familia Murdoch, y la derecha populista, a través del movimiento de Trump y ciertos seguidores, no todos, en la Heritage Foundation y en el Claremont Institute, incorporaron partes de la derecha alternativa y que hicieron cierta oposición al establishment neoconservador, lo que por ejemplo ha abierto a Gottfried la puerta a posturas más mediáticas en sus últimos años. Entonces, ambos bloques de poder, los neoconservadores y la derecha populista de Trump, según Gottfried, cooperaban hasta cierto punto, pero el establishment era la fuerza más poderosa. Es más, en 2024 muchos donantes neoconservadores hicieron las paces con Trump. Por eso, de determinadas críticas de la derecha alternativa a la campaña de Trump en 2024. Entonces, bueno, en 2024-2025, ahora mismo no sé. Entonces, él dice que básicamente la derecha populista es lo que más se aproxima pues, un poco al paleoconservadurismo, no quizá con todas las características, pero que bueno, que es interesante porque combate a la izquierda cultural y a sus aliados en el Estado profundo, los medios de comunicación y el sistema educativo. Es más, se puede ver una propuesta de Trump de acabar con la educación, por lo menos a nivel central, y devolvérsela a los diferentes estados. Entonces, por ejemplo, en el nacionalconservadurismo, por ejemplo, Jonan Hassony, el autor que he mencionado antes, era el único de los pocos que ha buscado integrar a Paul Gottfried, invitándole a las conferencias del nacionalconservadurismo. Pero él se ha mantenido siempre firme, o sea, sus ideas políticas han sido siempre las mismas, siempre ha apoyado a la opción que estuviese más a la derecha. Apoyó, por ejemplo, cuando era claramente inaceptable para el establishment, en el 1984, al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, y le apoyó contundentemente. ¿Por qué? Porque decía que era un programa que combinaba una identidad y cultura nacionales con propuestas de desnacionalizar industrias, limitar la administración pública, eliminar impuestos y proporcionar también ese alivio fiscal a las empresas. Y en general estuvo comentando que él apoyaba a la derecha populista en todo el mundo occidental. Por ejemplo, dijo que si fuese ciudadano alemán, pues votaría por Alternativa por Alemania, o en Hungría apoyaría a Orbán. Y bueno, dado que el establishment político educativo
la ha estado condenando y le ha tachado pues como alguien inaceptable, pues entonces básicamente él apoya pues a todos los reaccionarios y a todo el que se sitúe fuera de ese establishment. Entonces, bueno, es cierto, en los últimos años sí que ha tenido por lo menos alguna discusión en temas de política exterior. Él sigue diciendo que no tiene que haber intervención americana en otros países, pero sí que ha tenido alguna disputa, por ejemplo, con otros paleoconservadores, amigos suyos, o con gente del Mises Institute. Por ejemplo, él no apoya esencialmente, por ejemplo, la expulsión de... no apoya la expulsión, por ejemplo, de Walter Block del Mises Institute, o por ejemplo ha tenido debates con Pat Buchanan sobre, por ejemplo, el papel de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, o ha tenido otros debates, por ejemplo, uno que creó cierta polémica fue cuando él sí que apoyó que para los intereses americanos se podían atacar naciones extranjeras, por ejemplo Irán, pero para defender específicamente a Estados Unidos y no a otros países. Esa postura fue criticada por otros paleoconservadores, pero lo cierto es que, en la idea de la guerra justa no creo que fuese justo el caso, creo que ese caso no lo es, pero sí que se pueden hacer como ataques preventivos a lugares que presentan una amenaza. Lo único que yo tengo dudas de que Irán fuese una amenaza como tal para Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es un poco la obra de Paul Gottfried. Es un autor bastante interesante que recomiendo leer. Es un autor que no ha tenido nunca problemas en polemizar con quien fuese. Fue rechazado y vilipendiado del establishment conservador y, bueno, mantuvo pues esa presencia en círculos externos, con sus amigos también, por ejemplo, del Mises Institute. También iba a la Property and Freedom Society y bueno, es un autor que recomiendo leer bastante.